Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué gusto tenerlos por aquí un día más, listos para sumergirnos en el fascinante mundo del espectáculo y, en esta ocasión, para traerles una noticia que ha puesto a muchos corazones a latir más rápido. Hoy vamos a desvelar un secreto a voces que al parecer ha sido confirmado. Prepárense porque vamos a hablar de amor en el aire. Burak y Neslihan confirman su romance secreto. Así es, amigos, ese título que ven ahí no es para menos. La pareja que ha conquistado a miles de fans en pantalla, y que muchos sospechaban que compartían algo más que química profesional, parece que finalmente ha decidido dar el paso y confirmar lo que todos esperábamos. Si son tan fanáticos de las telenovelas turcas como nosotros, sabrán de quiénes hablamos. Burak Özçivit y Neslihan Atagül, los protagonistas de la exitosa serie Kara Sevda, conocida en algunos países como Amor Eterno, han sido objeto de rumores y especulaciones durante mucho tiempo. ¿Será que el amor que vimos en la ficción traspasó la pantalla? Pues bien, hoy venimos a arrojar luz sobre esta cuestión. Antes de entrar en materia y desgranar todos los detalles de esta posible confirmación, queremos recordarles algo muy importante. Si aún no lo han hecho, les invitamos encarecidamente a que le den ese botón de suscribirse aquí abajo. No se olviden de activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos, porque como saben, siempre estamos trayéndoles lo más jugoso y relevante del mundo del entretenimiento. Su apoyo es fundamental para que sigamos creciendo y trayéndoles contenido de calidad. Ahora sí, vamos a lo que nos trae aquí. Durante meses, la prensa turca y las redes sociales han estado plagadas de rumores sobre una posible relación entre Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Desde que comenzaron a trabajar juntos en Kara Sevda, la complicidad entre ellos era innegable. La intensidad de sus miradas, la naturalidad de sus escenas románticas, todo apuntaba a una conexión especial que iba más allá de la actuación. Pero como suele suceder en el mundo de la farándula, las apariencias a veces engañan, o eso nos intentan hacer creer. Los fanáticos o shippers, como se les llama en Internet, no tardaron en crear teorías y recopilar cada pequeño indicio que encontraban. Fotografías juntos fuera del set, comentarios sutiles en redes sociales, menciones en entrevistas que parecían tener un doble sentido. Todo se analizaba con lupa. Y para ser honestos, había suficientes pistas para mantener viva la llama de la esperanza de muchos seguidores que soñaban con ver a Nihan y Kemal, sus personajes en la serie, juntos en la vida real. Ahora bien, ¿qué es lo que ha llevado a que hablemos de una confirmación? La verdad es que hasta hace poco, todo se mantenía en el terreno de las especulaciones. Burak Özçivit estaba casado con Fariye Evcen, otra actriz muy conocida y querida en Turquía, con quien comparte un hijo. Neslihan Atagül, por su parte, está casada con el también actor Kadir Doğulu. Esto, por supuesto, hacía que la idea de un romance entre Burak y Neslihan pareciera poco probable, o al menos, mucho más complicada. Sin embargo, en el mundo del entretenimiento, las cosas cambian rápido. Y los rumores, a veces, tienen una base más sólida de lo que parece. Recientemente ha habido una serie de acontecimientos que han llevado a la prensa a titular con fuerza. Una de las fuentes que ha avivado más este fuego ha sido una revista de espectáculos turca de gran renombre, que habría publicado un artículo detallando supuestos encuentros privados entre Burak y Neslihan. Según esta publicación, los actores habrían estado viéndose a escondidas, a pesar de sus compromisos. Este tipo de informaciones, obviamente, generan un revuelo enorme. Y no solo en Turquía. Dado el alcance internacional de Kara Sevda y la popularidad de sus protagonistas, la noticia no tardó en cruzar fronteras y llegar a todos los rincones donde sus fans siguen cada uno de sus pasos. Hemos visto cómo en redes sociales se compartían fragmentos de estas supuestas exclusivas, y cómo los debates se reavivaban con fuerza. Pero, ¿qué hay de oficial? Aquí es donde la cosa se pone interesante y a la vez un poco nebulosa. Las confirmaciones en el mundo del espectáculo rara vez vienen con un comunicado oficial de prensa firmado por ambas partes. Suelen ser más bien un cúmulo de indicios, declaraciones ambiguas, o incluso, la ausencia de desmentidos contundentes cuando la presión mediática es muy alta. Una de las cosas que más ha llamado la atención es que últimamente, tanto Burak como Neslihan han compartido en sus redes sociales fotografías y vídeos que para algunos son una clara alusión a su cercanía. Se trata de pequeñas cosas, detalles que un ojo no entrenado podría pasar por alto, pero que para sus seguidores más acérrimos son mensajes directos. Por ejemplo, se ha especulado sobre la posibilidad de que C.
compartan los mismos lugares de vacaciones, o que se comenten las publicaciones de una manera particularmente afectuosa. Además, ha habido entrevistas recientes donde se les ha preguntado directamente sobre su relación profesional y personal. En algunas de estas ocasiones, sus respuestas han sido deliberadamente vagas, o han eludido la pregunta de una manera que, para muchos, ha sido más una confirmación tácita que un desmentido. Cuando se les pregunta si hay algo más allá de la amistad, en lugar de un no rotundo, a menudo responden con sonrisas, miradas cómplices y frases como «somos grandes amigos» o «disfrutamos mucho trabajar juntos». Y aunque eso podría ser simplemente eso, la suma de todos estos factores ha llevado a la prensa a dar por sentado algo más. Es importante recordar que la vida personal de los famosos está constantemente bajo el escrutinio público. Los paparazzi buscan constantemente la foto que lo revele todo, y las redes sociales se convierten en un campo de batalla para los rumores y las confirmaciones. En el caso de Burak y Neslihan, el éxito de Kara Sevda los catapultó a un nivel de fama estratosférico, y con ello, una mayor invasión de su privacidad. Por otro lado, también debemos ser cautelosos. El mundo del entretenimiento es un circo de expectativas. A veces los fanáticos proyectan sus deseos sobre sus ídolos, y la prensa, en su afán por conseguir la exclusiva, puede exagerar o incluso inventar historias. Es posible que esta confirmación sea, en gran medida, una construcción mediática alimentada por el anhelo de los fans. Sin embargo, la persistencia de los rumores, y las pistas que han ido apareciendo, sugieren que algo se está gestando, o al menos, que la dinámica entre ellos ha evolucionado de alguna manera. Analicemos un poco más a fondo el impacto de esta noticia, real o percibida. Burak Özçivit, como decíamos, está casado y tiene un hijo. Su relación con Fariye Evcen es muy pública y aparentemente sólida. Neslihan Atagül también está casada con Kadir Doğulu, y su relación también ha sido bastante mediática, aunque quizás con menos altibajos públicos que otras parejas. Por lo tanto, si se confirmara un romance entre Burak y Neslihan, esto implicaría situaciones personales muy complejas y potencialmente dolorosas para sus respectivas parejas. La prensa turca, que suele ser bastante directa y a veces sensacionalista en estos temas, ha estado publicando titulares bastante fuertes. Se habla de encuentros clandestinos, de amores prohibidos, y de cómo la pasión ha superado los límites. Es un lenguaje muy dramático propio del mundo de las telenovelas, pero que refleja la intensidad con la que se vive este tipo de noticias en Turquía. ¿Y qué hay de sus carreras? Kara Sevda fue un hito para ambos. Les abrió las puertas a proyectos internacionales y los consolidó como dos de los actores más cotizados de Turquía. Si esta noticia tuviera un desenlace complicado en sus vidas personales, ¿cómo afectaría a sus carreras? Es difícil decirlo. Por un lado, podría generar un mayor interés mediático, lo que a veces se traduce en más oportunidades. Por otro lado, podría perjudicar su imagen pública, especialmente si se percibe como una falta de respeto hacia sus cónyuges. Sin embargo, hay que recordar que la información que circula en la prensa del corazón a menudo carece de confirmación oficial directa. Lo que vemos son titulares, filtraciones, y análisis de expertos en la materia. Así que hasta que no haya una declaración clara y contundente por parte de Burak y Neslihan, o de sus representantes, debemos mantener un cierto grado de escepticismo. ¿Pero qué piensan ustedes? ¿Creen que es una confirmación real de un romance secreto? ¿O es simplemente el producto de la imaginación colectiva de los fans y el afán de los medios? A nosotros personalmente nos encanta la idea de que la química que vimos en pantalla se haya materializado en la vida real. Son una pareja tan carismática, tan atractiva, que verlos juntos sería un sueño para muchos. Lo que sí es cierto es que la noticia ha generado un revuelo inmenso. Las redes sociales están que arden y los fans están divididos entre la esperanza, la incredulidad y la preocupación. Es un claro ejemplo de cómo la vida privada de las celebridades puede convertirse en un espectáculo en sí mismo. Para ir resumiendo, queridos espectadores, hemos analizado la intensa especulación que rodea a Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Hemos visto cómo los rumores de un romance secreto, que han circulado durante mucho tiempo, se han visto avivados por recientes publicaciones de la prensa turca y sutiles indicios en las redes sociales. Aunque no existe una confirmación oficial explícita, el título de nuestro vídeo, Amor en el aire, Burak y Neslihan confirman su romance secreto, se basa en la interpretación generalizada de los acontecimientos y la intensidad con la que la noticia ha sido recibida. Hemos discutido la complejidad de la situación, consideran
o sus vidas personales y profesionales, y la influencia de los medios en la construcción de estas narrativas. Ha sido un placer desgranar esta noticia con todos ustedes. Esperamos que este vídeo les haya parecido interesante y les haya mantenido al tanto de los últimos cotilleos del mundo del espectáculo. Muchísimas gracias por dedicarnos su tiempo y por ver este vídeo hasta el final. Su presencia aquí significa mucho para nosotros. Ahora, queremos saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre esta supuesta confirmación? ¿Creen que Burak y Neslihan tienen un romance secreto? ¿Qué les gustaría que pasara con ellos? Déjenos sus comentarios aquí abajo, nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y como siempre, si han disfrutado de este contenido, no se olviden de regalarnos un gran me gusta. Compartan este vídeo con todos sus amigos y conocidos a quienes les pueda interesar esta noticia. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras novedades. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.